Que el Señor le bendiga, hermano, en esta tarde. Doy gracias al Señor porque tengo esta oportunidad en este día de poder estar frente a ustedes a través de este aparato. Gracias al Señor porque el Señor nos ayudó en estos tiempos difíciles que hemos tenido, que nos tocó pasar. Gracias al Señor que el Señor en todo momento no nos dejó, estuvo con nosotros y agradezco mucho al Señor y agradezco mucho a todos ustedes porque sé que durante estos tiempos, más allá de que no hemos tenido culto, no han recibido palabra de Dios porque no estaba en condiciones de mandarlo. Sé que ustedes estaban orando por mí, cada uno de ustedes que están en su casa, aquellos que han pasado también levemente por este proceso de purificación de esta enfermedad que ha pasado, que ha tomado parte de esta casa. Sé que algunos de ustedes también han sido salpicados por esto, pero aún así estoy seguro de que han estado también orando por nosotros, que la hemos pasado un poco complicado. Así que gracias a cada uno de ustedes por estar siempre ahí y por orar por nosotros. En este día yo quería compartir con ustedes, que traer a memoria un pasaje de la Escritura que ya nosotros hemos compartido, ¿no? El Señor nos habló de diferentes formas y diferentes maneras en las últimas dos predicaciones. Nosotros hemos leído Deuteronomio 28, donde Dios nos hablaba sobre las consecuencias, sobre la obediencia, que si su pueblo era obediente, iba a ser un pueblo muy, pero muy victorioso y Dios iba a estar con su pueblo siempre y que jamás iba a ser ello cola, sino que iba a ser cabeza, ¿no? Y hablaba de un montón de bendiciones para su pueblo, pero también nos hablaba en el libro de Deuteronomio 28 las consecuencias también de no obedecer a la palabra de Dios. Y entre ellos, muchísimas cosas nos enseñaba la palabra de Dios, entre los cuales aparecen también las enfermedades, ¿no? Que son las consecuencias de la desobediencia. Entonces, cuando uno hace un análisis sobre lo que uno atraviesa, pasa, lo tiene en cuenta esas cosas y eso le ayuda a uno a mirar diferente la vida de uno. Se analiza, hace un examen en su vida. Pero también vimos lo que hoy vamos a recordar, un pasaje de la Escritura de una persona que no estaba enfermo, no estaba en la condición que estaba por el pecado de él ni por el pecado de los padres, sino porque estaba en esa condición los años que estaba, era para que la gloria de Dios pueda manifestarse en su vida. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Estas son las dos enseñanzas que en las últimas predicaciones Dios nos vino enseñando y mostrando, ¿no? La primera que quiero ver con ustedes es que sí, la Escritura dice, por ejemplo, en el libro de los Salmos, el Salmo 91, por ejemplo, dice que ninguna plaga tocará tu morada. También dice la Escritura que ninguna plaga que envié a Egipto te enviaré a ti. Entonces eso nos da nos abre un poquito o nos deja entreabierta la puerta para pensar y analizar sobre nuestras vidas.
y preguntarnos por qué razón esta plaga entró y tocó nuestra morada. Y ese es un autoanálisis que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos pasado por este proceso de purificación y ver si esto realmente es así. Porque ninguno de nosotros estamos preparados, ni Dios nos puso como juez sobre la tierra. Nosotros no podemos ni tenemos la autoridad de decir el hermano o la hermana está en esta condición o está enfermo o pasa lo que pasa porque es malo, porque pecó, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos de ninguna manera ponernos en el lugar de Dios. Dios es el único juez que puede decir esto, puede decretar esto, puede decidir esto sobre la vida de cada uno de sus hijos, porque Él conoce el porqué. Pero nosotros como personas, nosotros como hijos de Dios, no tenemos tal autoridad de hablar de esa manera, de juzgar de esa manera. Dios sabe el porqué. ¿Por qué la plaga entró? ¿Por qué tocó la morada? ¿Se rompió algunas defensas que estaba débil? ¿Es realmente que la persona pasa estos momentos o entró la enfermedad por el pecado, porque uno está en pecado? ¿O será que Dios permite esto para probar la fe, probarlo a uno, probar la fe? Hay un montón de razones que uno puede analizar y ver el porqué. No siempre uno tiene que tomar literalmente que las cosas pasan porque uno está en pecado. Esas cosas es importantísimo saber y yo quiero enfatizar mucho en esto, que nosotros somos intercesores. Nuestra misión en la tierra es ayudar a nuestro hermano a través de nuestra oración, a través de extender nuestras manos para ayudar a nuestros hermanos. Esa es la misión del Hijo de Dios, la misión del cristiano y de la cristiana. Orar, interceder, ayudar, extender una mano, pero nunca ponernos en lugar de Dios y actuar como juez y sacar nuestras conclusiones y decir esto o aquello le acontece a tal hermano por esto. Dios nos guarde a cada uno para que tal cosa no hagamos nosotros, sino seamos personas, hijos e hijas de Dios inteligentes, que sepamos tomar nuestro lugar como hijos y como intercesores. Dios nos guarde y nos ayude sobre esto. Yo voy a dar 3 ejemplos, si me acuerdo de los 3 en este día, sobre las enfermedades. Por ejemplo, tenemos un hombre que un libro habla, su nombre lleva, es Job. Es una persona a la cual el Señor se enorgullece de su siervo y dice, en la corte celestial de Dios, donde estaban todos, inclusive los ángeles y los hijos de Dios, los seres espirituales que están aquí en la tierra, que nos cuida, nos protege y que le reporta a Dios lo que va aconteciendo a la iglesia, a cada uno de nosotros. Estaban ahí la corte celestial y entre ellos estaba Satanás. ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? Se enorgullecía de su siervo. Y le decía, ¿no has visto mi siervo Job, varón perfecto, justo? Todos los sinónimos. Dios se enorgullecía de su siervo. Un hombre que todos los días, dice, ofrecía sacrificio a Dios por su vida, por sus hijos. Un hombre justo, varón perfecto, dice la Biblia. Sin embargo, Dios permitió que ese hombre pasara cosas
tremenda que nosotros no pasaríamos. No pasaríamos. No sé si soportaríamos la aflicción que pasó Job. Sin causa. No había causa, no había razón para que pase. Pero Dios permitió tanta pérdida de sus hijos, de sus bienes y aún de la enfermedad terrible que tenía sin causa. Entonces mire, si nosotros nos ponemos en lugar de Dios y empezamos a enjuiciar a Job y a decir, esto le pasa por ser un pecador, esto le pasa por esto o por aquello. Un varón perfecto, un varón justo, un varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tuvo que pasar esto sin motivo alguno. Por eso no todas las enfermedades y no todos los males que vienen al ser humano es por una razón específica. Muchas veces porque Dios tiene que probar. Y después de tanto sufrimiento siempre viene la gran bendición. Esto es una enseñanza que nos deja a nosotros para que nosotros siempre recordemos que el único ser que tiene autoridad es el juez perfecto, es Dios, no nosotros. Otro personaje de las Escrituras fue Eliseo, por ejemplo. Eliseo dice que se enfermó de una enfermedad y de esa enfermedad que se enfermó, murió. ¿Cómo es posible si nosotros analizamos la vida de Eliseo? Un hombre que cuando pasó Elías, él estaba trabajando. Y desde ese momento dejó todo lo que tenía, dejó todo, 12 yuntas de bueyes arando, él dejó todo, mató esos bueyes, hizo un gran banquete, compartió con los pobres y después su vida desde entonces dedicó para Dios. Desde entonces su vida dedicó para Dios. Fue un hombre santo, un hombre que resucitó personas, un hombre que hizo milagros, un hombre que abrió golpeando con el manto el río Jordán y se abrió, así como lo hizo Elías. Un hombre de Dios, un hombre que formó profetas, siervos. Sin embargo, Dios decidió que entre una enfermedad en él y esa enfermedad sea la causante de su muerte. Entonces, no todas las enfermedades es porque una persona está en pecado. De eso tenemos que tener cuidado, hermanos, a la hora de hablar o de analizar, porque el único Dios santo, puro, juez justo de Dios. Nosotros somos sus hijos y estamos aquí para ayudarnos mutuamente, e interceder y ayudarnos mutuamente unos con otros. Y finalmente tenemos a Pablo. Pablo, un hombre de Dios, un hombre que ha llegado como ningún otro hasta el tercer cielo en el Nuevo Testamento y llegó hasta ahí y vio cosas que no puede describirlo, escuchó palabras inefables, dice que no le he dado a pronunciar al hombre ni ver al hombre. Un hombre que, ya conocemos lo que es nuestro hermano Pablo, inspiradísimo por el Espíritu Santo, con todos los dones espirituales. Un hombre que sanaba, oraba, ponía las manos, recibía el Espíritu de Dios. Un hombre tremendo de Dios que nos dejó carta, enseñanza, inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, ese hombre tuvo una enfermedad, un aguijón al cual Satanás lo abofeteó y quedó enfermo. Y así terminó la vida de Pablo enfermo. Dice que él rogó al Señor 3 veces y Dios le dijo, bástate en mi gracia. Como diciéndole a Pablo, por favor, todas las bendiciones que hay en tu vida, la gracia, la unción, tantas cosas, ¿no?, que Dios puso en él, dice, bástate. Y él tuvo que soportar toda su vida esa enfermedad, ese aguijón en su carne. Y él es Pablo. Entonces, estas son las enseñanzas que nosotros
tenemos que mirar y aprender que no todas las enfermedades que vienen es porque uno está en pecado, porque uno cometió errores, sino a veces hay enfermedades que vienen y uno tiene que pasar y soportar y no bajar los brazos y no sentirse que mal, sino confiar y creer en Dios. Así que, hermano, yo también estoy preocupado porque escucho muchos hermanos que desafían mucho este virus, que en sus predicaciones los desafía y justamente recién antes de grabar este video estaba escuchando a un hermano que desafía tremendamente el virus y yo creo que no hay que desafiar porque si Dios permite que este mal entre en la tierra, nosotros sabemos que la tierra y el hombre están mal y que hay muchas cosas que el hombre ha cometido, la homosexualidad, que ahora se casan, las lesbianas que se casan, tantas cosas, las violaciones, muchísimas cosas que realmente es abominable delante de Dios y bueno, es como algo que Dios permitió que pase esta vez, que sí, el ser humano recapacita y también es un llamado de atención en las iglesias, pero no es para desafiar y hay muchos hermanos que desafían. De ninguna manera ustedes desafíen al virus. Lo que tiene que hacer es cuidarse y orar a Dios para que no llegue a sus casas. Y si llegara en sus casas, rogarle al Señor misericordia para que le ayude a pasar ese momento. Tómelo como un proceso de purificación para su vida. Y analicemos, por supuesto que nosotros vamos a analizar nuestras vidas, cada uno de nosotros, y tratar de mejorar y ser mejor para Dios. Por supuesto que lo vamos a hacer. Por supuesto que para mí es un llamado de atención y ya estoy planeando y he tomado decisiones en mi vida sobre cosas que veo que es desagradable al Señor. Ya he tomado decisiones para agradar más a Dios y acercarme más a Dios. Eso yo lo tomo personalmente para mí. Mi señora lo va a tomar personalmente para ella, para que ella ser mejor para Dios, mi suegra, mi suegro, los que han sido alcanzados por esto, nos analizamos y bueno, tratar de mejorar para Dios. Pero nunca, vuelvo a repetir esto, actuar de jueces frente a nuestros hermanos, no tan solamente que pasa por enfermedades, sea tanto este virus como otro tipo de enfermedad, no convertirlo en juez, ni cuando pasa por escasez, por miseria o por algún otro problema, sino aunque nosotros sepamos la falla que tiene. Si hay un hermano, voy a poner un ejemplo, si hay un hermano que todavía sigue con algún tipo de vicio y nosotros lo sabemos y le acontece algo a ese hermano, de igual manera a nosotros no nos toca decir eso le pasa porque todavía no dejó esas cosas. A nosotros nos toca orar por nuestro hermano para que nuestro hermano deje. Nosotros tenemos que interceder y clamar a Dios y si es posible hablar con nuestro hermano para que él pueda ir dejando eso. Pero no nos toca a nosotros decir esto le pasa por esto. Eso es lo que quiero en este día enfatizar para que ninguno de mis hermanos de este humilde ministerio sean tentados a entrar a ofender a Dios ni ocupar el lugar de Dios de convertirse en un juez, sino ser un intercesor. Leo esta palabra con ustedes y ya dejo, hermano. Esta palabra está en el libro de Evangelio de nuestro hermano Juan. Está en el Evangelio de nuestro hermano Juan en el capítulo 9. Ustedes en este momento, para compartir conmigo, van a poner en pausa este video y van a buscar el capítulo 9. Si alguno es rápido, puede inclusive leer conmigo. El capítulo 9 del libro de Juan.
que quiero recordarle una de las últimas predicaciones. Y miren lo que dice el verso 1 en adelante. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bueno, acá tenemos una de las últimas enseñanzas que tuvimos aquí en este lugar, que justamente este mal que estaba pasando este hombre no era por un pecado, ni siquiera era por el pecado de sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de este hombre. Y así fue. Dios lo sanó, lo liberó y él pudo ver. Entonces, a veces las enfermedades también actúan de la misma manera, porque a veces en el medio de las enfermedades, en el medio del dolor, en el medio del momento difícil que uno atraviesa, uno empieza a cambiar algo dentro de la persona. Y cuando uno se recupera de esto, parece ser que uno empieza a ver, como que se le abren los ojos y empieza a ver cosas o a valorar o cosas feas para cambiar. A veces uno, si no pasa estos procesos de enfermedad, de purificación, parece ser que no se da cuenta de algunas cosas que uno los tiene y no los valora. Pero cuando uno pasa estos momentos de purificación, de prueba, cuando la enfermedad entra y te golpea y te daña y empieza uno a sufrir, empieza uno como a empezar a ver, por ejemplo, los seres queridos, cómo los quiere, cómo los cuida, empieza a valorar más a sus seres queridos, a su hijo, a su hija, a sus hermanos. Si el corazón estaba duro, empieza como a perdonar, se ablanda uno en medio de la lucha, en medio de la prueba que pasa, ¿no?, en la enfermedad, cuando ataca tu vida. Entonces, no es tan malo también a veces pasar por esto. Tiene buenos resultados y te hace ver cosas que uno tiene que ir mejorando para Dios, ¿no? Y eso a veces, al menos a mí me pasa eso. Después de este proceso de ataque que tuve, pude ver también muchas cosas y valorar muchas cosas y ver muchas cosas más. Esto también ayuda mucho, ¿no? Por eso dice en el libro de Romano 8, el versículo 28 que hoy estaba leyendo también, que todas las cosas que le acontecen, dice a los que aman a Dios, le ayudan para bien. Entonces este proceso que hemos pasado nosotros, a mí me ayudó, hablando con mi esposa también, y seguramente en la iglesia cuando estemos juntos van a dar testimonio de que este proceso de purificación que Dios permitió que pasemos nos ayudó muchísimo. Así que, hermano, los aliento a seguir adelante, a cuidarse mucho, a no desafiar al virus, sino a cuidarse y a amar a Dios, a amar a Dios. Escuchen alabanza en forma continua, lean la palabra de Dios, levántese a la mañana, oren a Dios, al acostarse, oren a Dios. Cuando van a comer un alimento, agradezcan a Dios por el alimento que Dios le da. Cuando van a salir a trabajar, Señor, en tu nombre salgo, encomiéndese en las manos del Señor
y pide la protección siempre del Todopoderoso, orando el uno por el otro. Un abrazo grande, hermano, un abrazo grandísimo. Gracias a todos por estar orando por nosotros durante estos días. Y bueno, esto en breve ya se va a ir normalizando. Los quiero mucho a todos. Dios les bendiga. Un abrazo grande y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Dios bendiga.